En el video de hoy quiero que conversemos un poquito acerca del emprendimiento, ese desafío que muy pocas personas lo toman. Hola, mi nombre es Andrés Nivelo y esto es Modo Crecimiento, un espacio creado para que tú y yo conversemos acerca de negocios. Así que únete a mí en este flujo de crecimiento y manos a la obra. Y es que mucho se habla acerca de que si el emprendimiento es para todas las personas o simplemente es para un grupo selecto por ahí que Dios decide ponerles una idea creativa y que empiecen un emprendimiento. Primero quiero contarte qué es lo que yo considero como emprendimiento o la definición que a lo largo de este tiempo yo le he dado a esta palabrita de emprender. Para mí emprender lo defino de la siguiente manera, así que toma nota. El emprender es la manera de manifestar aquello que tú eres y ponerlo al servicio de los demás. Emprender es el encontrar el camino correcto para manifestar tus dones, tus talentos, tus conocimientos y pues obviamente monetizarlos. Emprender se trata de dar y es la primera primicia que quiero poner sobre ti. Es decir, que cuando uno decide emprender, uno tiene que ser consciente de que primero tiene algo que dar a la gente, a un nicho de personas que luego le denominaremos target o cosas por el estilo, pero es la primera primicia. Pero también obviamente no solo el tener algo que dar, sino que eso que tú tienes para dar encuentres la capacidad para monetizarlo. Entonces, esa es la definición que yo le he dado a emprender. No únicamente se trata de un giro o una dinámica comercial, obviamente se le da ese toque porque eso es hacer empresas, también hablar de números, hablar de finanzas, de comercio, etcétera. Pero no solo va por ahí, sino también se trata de poner lo que tú eres, extenderlo y ponerlo al servicio de otras personas. En este camino del emprendimiento, y es algo que a mí me apasiona, una de las cosas que más me apasiona es que en este camino vas a tener la oportunidad de conectar con muchas otras personas que no conocen, a esos que llamamos clientes. Y pues obviamente cuando conectemos con esa gente vamos a tener la oportunidad de darles algo, de servirles, de que a través de un producto o servicio tú puedas entregar algo de lo que tú has podido producir con tu vida. Entonces partamos de ahí, de esa pequeña definición y de esa definición que no sé si tú la compartas junto conmigo, pero para mí esta es la definición más bonita de emprender que he encontrado. Y pues sobre esa base se empiezan a construir el resto de cosas. Ya vienen todas esas cosas que nos enseñan en la universidad, las estrategias de marketing, de finanzas, de operaciones, de administración, etcétera. Bueno, una vez definido el concepto de emprender o una vez haberte dado esa apreciación que yo tengo sobre el emprendimiento, ahora, ¿por qué este es un desafío que pocos toman o por qué por ahí se dice que no es para todos? Y lo que pasa es que no es que el emprendimiento a Dios le plació darle a unas personas y a otras no, sino que el emprendimiento demanda de muchos factores o elementos que nosotros como emprendedores sepamos coordinar, balancear, a hacerlos trabajar en conjunto para que ese salto que muchas veces nos atrevemos a dar realmente resulte. Se habla, al menos en el Ecuador, de que el porcentaje de emprendimientos fallidos es súper alto. Ecuador ocupa el primer lugar de la región de emprendimientos per cápita y me parece que es el tercero a nivel mundial. Pero la tasa de fracaso empresarial también es tremenda. Se dice que únicamente el 10% de los emprendimientos logran avanzar y también se habla de que después de su tercer año de crecimiento, únicamente 1 de cada 3 logra seguir creciendo. Entonces estamos hablando de un ambiente un poquito complicado. Entonces el emprendimiento abarca algunos factores o elementos como
Te decía que como emprendedores debemos identificarlos primero, luego entenderlos y también saber gestionarlos. Entonces, entre esos, hay algunos que van a tener que ver mucho con nosotros, habrán otros que van a tener que ver con un entorno externo, pero en sí van a demandar, llamémoslo así, esa perspicacia del emprendedor o del empresario para saber enfrentar esas circunstancias adversas y aprender a, como te decía, saber gestionar este entorno, estos elementos, saberlos coordinar y hacer que trabajen en función de ese objetivo que tenemos. Entonces, no es que el emprendimiento es para unos y para otros no, sino que la diferencia está entre aquellas personas que entienden esto de que el emprendimiento incluye algunos factores que tenemos que aprender a gestionarlos y las personas que piensan o creen que simplemente es cuestión de abrir la puerta de un local y decir ya estoy vendiendo un producto. Un emprendimiento, señores y señores, no únicamente conlleva la parte interna en donde yo planifico mi producto, mi estrategia de ventas, comercial, de marketing, etcétera, etcétera, sino también la parte externa. Ejemplo, y nosotros acá en el Ecuador hemos estado viviendo unos meses bastante complicados en torno a ciertas problemáticas sociales y políticas. Entonces, obviamente, el impacto a nivel de comercio y a nivel empresarial se ha visto afectado. Entonces, uno como emprendedor, como empresario, ya tiene que no simplemente regresar a ver a la estrategia de marketing o a la estrategia comercial o a la planificación financiera, sino también tiene que empezar a regresar a ver a esos entornos externos que están sucediendo en el ambiente emprendedor o empresarial y pues descubrir cómo es que tu empresa debe moverse o gestionarse en medio de estos tiempos. Y bueno, otra de las razones que creo yo debemos considerar cuando hablamos de que si el emprendimiento es para unos y no para todos, o ese desafío que no todos se atreven a tomar, es porque pienso yo, y esto es una de las cosas que vamos a trabajar mucho en este canal, es porque la gestión de tu personalidad y tu carácter van a determinar muchísimo cuál es el futuro de tu negocio o de tu emprendimiento. La gente cree que emprender es únicamente, como les decía antes, abrir la puerta de un local y empezar a decir, tengo un producto para vender. Y nada que ver. Recién me ponía a reflexionar mucho en estos días y me ponía a regresar a ver un poquito la historia de cuando decidí emprender. Y así esta reflexión, cuando uno emprende, realmente tiene que estar dispuesto a que su vida va a dar un giro de 360 grados. Tu vida va a cambiar totalmente. Vas a vivir en otro ritmo, vas a vivir en otro estrés, vas a empezar a preocuparte con cosas. A veces yo bromeo con mi equipo de trabajo y cuando hay esos momentos de estrés, ¿no? Y de preocupaciones y me siento en mi escritorio y digo, ¿en qué momento decidí meterme en cosas de grandes? Porque por ahí en tu vida personal tú vas a tener esas preocupaciones de bueno, ¿y cómo llego al mes? O cómo, hablando económicamente, por poner un ejemplo, ¿cómo sobrevivo económicamente a los distintos gastos que tengo? Hablando de empresa, tú vas a tener que pensar en cómo no solo sobrevives tú económicamente, sino cómo también otras personas van a sobrevivir. Entonces, ¿se acuerdan de que al principio hablábamos de que emprender se liga mucho al dar y al servir? Entonces, tu vida torna un cambio en donde, por ponerte un ejemplo, vas a tener que dejar de pensar solo en ti y vas a tener que empezar a pensar en otras personas. Entonces, cuando tú emprendes, tienes que estar dispuesto a que tu vida cambie de una manera absoluta, 180 grados, 360 grados. Y ese cambio muchas veces la gente no está dispuesta. Yo me ponía a pensar cuando recién empecé, justo hace unos días, y decía, wow, cuando yo empecé a emprender, estaba, ¿cómo se dice?, lidiando con muchas problemáticas personales, emocionales y mentales. Y yo me ponía a ver hacia atrás y decía, wow, o sea, mis emprendimientos o las etapas de mi emprendimiento, llamémoslo así, siempre reflejaron
la etapa que yo estaba viviendo como persona. Por eso acá otra premisa que quiero fundamentar en este canal es que desde mi punto de vista, un negocio es la extensión de lo que nosotros somos. Y tu empresa, tu emprendimiento, una empresa o un emprendimiento nunca podrá crecer más allá de lo que el líder o el dueño de esa empresa logre crecer y desarrollarse como persona. Este es un fundamento, llamémosle por poco, y bíblico para los negocios. Entonces, tú tienes que darte cuenta que el flujo de crecimiento de tu negocio va a estar ligado al flujo de crecimiento de ti como persona. Y eso va a demandar de ti muchísimo, de ti, de que trabajes en tu mente, de que trabajes en tu corazón, de que trabajes en tus emociones y pues empieces a crear ese tipo de persona que esté en la capacidad de producir el tipo de empresa que tú quieres. Entonces, va a demandar mucho de ti, va a demandar mucho de dejar egos a un lado, porque te vas a topar con momentos donde tengas que lidiar con clientes en donde si es que se topan con una persona egocentrista al frente, el cliente abandona, el cliente se va y te cambia por otra persona. Porque recuerda que emprender es servir y te vas a topar con gente donde uno cuando entra con esos problemas emocionales o mentales de ego súper grandes, entonces no va a poder servir de la manera correcta a la persona que tiene al frente, a ese cliente, y vamos a perder negocios. Entonces, estas son una de las pequeñas razones que yo te podría decir de por qué la gente dice que emprender no es para todos, sino solo uno para otros. Pero yo quiero desmentir eso. Yo más bien quiero ponerlo en el sentido de que emprender es un riesgo que muy pocos toman. Ahora, ese riesgo no es nada más que el ser conscientes y estar dispuestos a meterte en un fluir de vida muy distinta. Como hablábamos, emprender te va a demandar no solo enfocarte en lo que ves a tus narices, sino empezar a ver algunas cosas externas. Yo lo pongo de esta manera: si quieres emprender vas a tener que empezar a ver noticias, porque vas a tener que empezar a enterarte de los factores externos, económicos, políticos, sociales, que están en el país o en la región donde tú resides, para saber gestionar todos esos elementos del ambiente emprendedor y poder salir triunfante. Vas a tener que tomar el riesgo de transformar tu vida y darle ese giro que habíamos conversado. Así que emprender no es que es para unos y para otros no, sino que emprender es un riesgo que muy pocos toman. Ahora la pregunta es: ¿quiénes están dispuestos a tomar estos pequeños riesgos que hemos hablado? Así que mi nombre es Andrés Nivelo, como te dije, esto es Modo Crecimiento, un espacio para que tú y yo hablemos de negocios y nos metamos en un fluir de crecimiento para nuestras vidas como empresarios, como emprendedores, y también para nuestras empresas o nuestros emprendimientos. No te pierdas cada semana un video más que te va a aportar muchísimo. Vamos a trabajar estrategias técnicas, pero también nos vamos a meter a trabajar muchísimo en nosotros como emprendedores y como empresarios. Creo fielmente que hay muchísimo por cambiar en este ambiente empresarial de este país, de la región y de donde sea que me estés escuchando. Así que gracias por ver este video, dale like, compártelo, suscríbete a mi canal, dale click en la campanita para que estés atento a los otros videos y pues nos vemos en el siguiente. Un abrazo y recuerda siempre estar en modo crecimiento.